Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Estoy de regreso, ¿sí? Es lunes, la pausa de sábado y domingo ha terminado y yo estoy frente a este micrófono el 15 de junio de 2026. Estamos en apagón. El corte eléctrico comenzó ayer domingo al mediodía y todavía cuando grabo este programa al filo de las 5 de la madrugada seguimos sin corriente. Me voy a dar el sorbito de café de hoy para empezar un programa que ya se ve llenito de noticias. Después de este cafecito, al que no le agregué ni una gota de azúcar, les comento que me han llamado muchos amigos, colegas que viven fuera de la isla para preguntarme sobre el supuesto paquete de reformas económicas que acaba de anunciarse y que parece ser que va a cambiar el rumbo nacional. No pude dejar de recordar cuando me hacían estas preguntas sobre los anuncios que hiciera el pasado viernes el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, no pude dejar de recordar un chiste de la época de la Unión Soviética que circuló ampliamente entre los soviéticos y que describía al socialismo de la época de Brezhnev como un vagón con una locomotora que no se movían del lugar, pero dentro todos los pasajeros fingían que se desplazaban a toda velocidad por la línea y hacían pequeños saltos, ponían cara de que estaban viendo el paisaje pasar. Bueno, más o menos ese tren del socialismo de la época de Brezhnev es más o menos lo que ha anunciado Miguel Díaz-Canel, una simulación de cambio que lamentablemente agencias de prensa extranjeras y algunos medios internacionales han comprado para sus titulares y han creado una expectativa que dista mucho de la realidad. Lo cierto es que el pasado viernes Díaz-Canel compareció ante la prensa oficialista para anunciar presuntas novedades, pero esas presuntas novedades eran algunos temas que ya se conocían ampliamente, como la reducción de 27 ministerios a 20, lo cual sigue siendo un número enorme para una nación quebrada como esta, y también pues algunas medidas vinculadas a la propiedad de la tierra que ya se habían difundido en el proyecto de ley de tierras agropecuarias y forestales que lleva meses y meses circulando entre las oficinas oficiales y todavía no se ha convertido en ley, todavía es un proyecto. Paralelamente a eso, Díaz-Canel puso sus esperanzas en la posible inversión de los emigrados en la isla en sectores claves, pero ya saben que todo eso pasa por la confianza y la confianza se recupera con la autocrítica y con el mea culpa a las confiscaciones y a los expolios que se hicieron sistemáticamente durante décadas, a eso justamente que después tuvieron que irse algunos solamente con la ropa que llevaban puesta. Sin esa autocrítica, sin una garantía de no confiscación, sin un proceso de apertura real, nadie se va a meter la mano en el bolsillo. Sería muy ingenuo y muy irresponsable. Otra de las supuestas medidas que anunció Díaz-Canel es eliminar actividades prohibidas para el ejercicio particular. No sustantivó ninguna de estas ocupaciones, por lo que queda en el terreno especulativo y la pregunta que surge es si acaso permitirán finalmente que profesionales diplomados como médicos, abogados o periodistas ejerzan su trabajo de manera independiente fuera del control estatal, lo cual ahora mismo está prohibido. Usted no puede ser un abogado independiente, usted no puede tener una clínica particular o trabajar en una de ellas, y mucho menos ser un periodista que no trabaje en los medios oficiales y no ser considerado por eso un enemigo de la patria. Por tanto, estamos hablando de anuncios, algunos de los cuales ya se sabían, otros no se sabe cómo se van a implementar y algunos caen en el terreno de la subjetividad a ver cómo finalmente se llevan a la práctica, como la supuesta importación y exportación de manera directa que no hay cómo imaginar
lograr que el régimen cubano se quite de esos controles, se salga de la línea de la inspección y el control de qué entra y qué envían al extranjero los emprendedores. Así que nada, como en el tren del socialismo de Brezhnev, yo creo que por ahí arriba siguen queriendo darnos la impresión de que están corriendo, pero solo están corriendo con la cara. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Recientemente caminaba yo cerca del Teatro Nacional de La Habana, una mujer me preguntaba la hora y nos quedábamos hablando, pero noté que ella tenía como mucha ansiedad para producir palabras y en un momento me dijo: mija, es que yo no hablo con nadie, casi no hablo con nadie. Y esto es un fenómeno creciente en una sociedad que antes era una sociedad conversadora, de puertas abiertas, las casas prácticamente estaban todo el día llenas de gente que entraba y salía, pero sin embargo ahora hay una epidemia de soledad que se extiende por todas partes y que afecta fundamentalmente a la gente mayor. Muchos de ellos han visto emigrar a sus hijos y a sus nietos, viven solos, no tienen la capacidad de moverse y trasladarse, y por otro lado se han destruido muchos de los lugares y espacios donde la gente confluía y se reunía, desde tertulias, peñas, hasta lugares culturales que ofrecían cierta programación, pero que el objetivo fundamental de la gente cuando iba allí era encontrarse con sus amigos y conocidos. Pero la inflación, la inseguridad, los altísimos costos del transporte, el miedo y los apagones, pues han contribuido a que estos espacios desaparezcan, y eso ha profundizado esa epidemia de soledad que se extiende por todas partes. El anuncio ha durado lo que un merengue en la puerta de un colegio, porque de aquel envío de 250,000 barriles de petróleo que la empresa estadounidense Vanguard Energy había pues difundido y se había sabido, había generado ciertas expectativas y preguntas, bueno, pues de aquel envío ya no queda nada, porque simplemente ha tenido que ser suspendido debido a la decisión del gobierno de Estados Unidos de sancionar a la compañía estatal Unión Cuba Petróleo, conocida como CUPET. Ya saben que se trata del brazo energético de gestión de combustible del régimen cubano en la isla, y este acuerdo pasaba por CUPET, pasaba por las instalaciones, las redes de suministro, aunque según la empresa estadounidense iban a hacer todo lo posible para que el combustible no terminara en el sector represivo, en los entramados policiales o militares del régimen. No sé cómo iban a lograr eso en un país donde pues el oficialismo, sus controles se cuelan en cada resquicio de la vida, pero bueno, lo cierto es que ahora ni siquiera ya se debate ese punto, puesto que el cargamento ha sido suspendido. Extraño México y su gente, un país donde viajé con cierta frecuencia y del que guardo un grato recuerdo. Por eso voy a despedir el programa de este lunes con una recomendación para quienes estén en la Ciudad de México, porque allí se combina parte del arte local también con una exposición de artistas cubanos. Se trata de la muestra Estados de Confinamiento, que reflexiona justamente sobre la arbitrariedad del encierro, el meter presos a los artistas, en resumen, como es el caso del cubano Luis Manuel Otero Alcántara, a quien está dedicada especialmente esta muestra y está en las cárceles cubanas desde julio de 2021. Aquí, en esta exposición, se plantea el arte como un territorio emancipatorio y también se denuncia la violación de los derechos humanos y culturales. Hay varios artistas, creadores que reúnen sus obras en esta muestra, entre ellos Camila Lobón, Ángelo Troya, está Coco Fusco también, Leonardo Perea, en fin, pasen por la cartelera del diario digital 14 Medio, encontrarán el listado de estos artistas que confluyen en la muestra exposición Estados de Confinamiento en la Ciudad de México. Y con esto sí me despido hasta mañana martes. La semana apenas está dando sus primeros pasos informativos. Muchísimas gracias por escucharme.
Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.